Y finalmente, dime. La estrategia también es una cosa que... A veces la estrategia es lo que se utiliza como excusa, es decir, yo no tengo cómo justificar esto y digo que es estratégico para la empresa. Por ejemplo, Bancaja cuando compró el banco en Florida. Entonces, ¿hasta qué punto es buena o mala o es acorde? Esa evaluación al final acaba siendo subjetiva. Es alguien de arriba que dice que esto es estratégico y yo tengo la visión a largo plazo de la empresa. Pero eso es así y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, cuando... Claro, normalmente son decisiones que se toman a nivel de comité de dirección o etcétera. Es decir, porque las empresas normalmente, las empresas por lo menos de un cierto tamaño, tienen sistematizado todo lo que es, digamos, la aprobación de proyectos, arranque de proyectos. Es decir, qué requisitos previos tiene que cumplir para que el proyecto se le dé el pistoletazo de salida. Luego, claro, llega una situación de un proyecto como este que pues, cuando se evalúa y pues... Entonces alguien dice de arriba, es estratégico, hay que hacerlo. Claro, ahí está, es que todo está relacionado, este es el factor humano y con el factor humano siempre tenemos que contar, ¿vale? Los consejos de administración no son siempre todos los profesionales que deberían de ser, los llamados consejeros independientes no son siempre tan independientes como dices que son, intereses espurios, claro, no, tienes toda la razón. Es cierto. Pero digamos que como siempre nos atenemos a modelos y cómo deberían de ser las cosas. Y luego, por eso luego está el gestor, para tener en cuenta que además tiene recursos humanos y que tiene que tirar de ellos. ¿De acuerdo? Luego, claro, sobre el papel, pues todo está muy bien. Pero claro, si alguien dice es estratégico, y bueno, pues estratégico, ahí estaría el valor del consejo de otro consejero que se levantara y dijera, oye, dime por qué es estratégico y demuéstramelo. Porque nuestro plan estratégico es este. Pero claro, factor humano. Y el factor humano hay que tenerlo en cuenta siempre. Muy bien. Finalmente, ¿qué tenemos dentro de las dimensiones de la evaluación? La evaluación de oportunidad. Se suele decir que todos los proyectos tienen un momento de hacerse y que sobrepasado ese momento el proyecto no debería acometerse. Bien, pues esa es la misión de esa dimensión o ese análisis de la oportunidad. ¿Cuándo es el momento más adecuado para poner en marcha ese proyecto? De manera que si nosotros en un proyecto fuéramos capaces de hacer evaluación económica, evaluación estratégica y evaluación de oportunidad, ¿vale? Podríamos decir que hemos hecho una evaluación completa del proyecto. Tendríamos todos los aspectos del proyecto a la hora de presentar ese proyecto para su aprobación en su caso. ¿Dónde nos vamos a centrar nosotros hoy? Pues como decía el titular de la ponencia, aquí, en la evaluación económica de proyectos. Bien, pues todo lo que es la evaluación económica de proyectos, estudio de la rentabilidad, de la liquidez y del riesgo del proyecto, se va a centrar en la capacidad del proyecto, decía, para generar fondos. Bien. ¿Cómo vamos a calcular o cómo vamos a denominar a esos fondos? Bueno, vamos a trabajar con una expresión que es la del cash flow operativo, que es lo que significa CFO, o cash flow libre, que es lo que significa CCL, cash flow libre. Quizá algunos, porque esa disciplina tiene mucha literatura en inglés y se utiliza, y en la que está en castellano también se utiliza mucho terminología inglesa, es el free cash flow. ¿No? El free cash flow que en muchas ocasiones va apareciendo continuamente en los proyectos. Bueno, ahora hablaremos de esa terminología, pero vamos a ver cómo calculamos el cash flow libre del proyecto. Como diferencia entre los fondos generados por el proyecto y los fondos absorbidos por el proyecto.